Tardes con todas ustedes, con todos los participantes. Es una alegría estar aquí en este momento para hablar de dos puntos importantes que son casi fundamentales, que sepamos a reconocer, ¿no? Porque en la cateterización del catéter a través de vías periféricas no trae complicaciones y trae algunos acontecimientos que pueden traer, pueden ir en contra de la salud del bebito, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepamos, y hoy día les voy a hablar de esos temas, ¿no? ¿Puedo empezar? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas importantes que son un poco complicados de hablar, pero les voy a intentar hacer explicar de la forma más sencilla para que puedan entender. Y lamentablemente son complicaciones, son temas que no son ajenos a los catéteres epicutáneos, no solamente para los catéteres epicutáneos, sino para todo tipo de catéteres que sean usados, que son invasivas con el paciente, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la infusión pericárdica y el taponamiento cardíaco, ¿no? Dos problemas que pues son de gravedad y que tienen una alta tasa de mortalidad. A ver, el abordaje venoso central es una necesidad para el neonato, ¿no? Críticamente enfermo, definitivamente. En todas las unidades de cuidados intensivos, normalmente los pretérminos o los pacientes que necesitan infusiones de nutrición parenteral, otro tipo de infusiones que no sean solo dextrosa, deben usar un catéter epicutáneo o un catéter venoso central, ¿no? Pero este procedimiento, a pesar que es relativamente seguro, puede ocasionar serias complicaciones, ¿no? O tener consecuencias fatales como el taponamiento cardíaco. Las complicaciones relacionadas a la cateterización venosa central pueden ser infecciosas y mecánicas, ¿no? De las infecciosas, como podemos ver, son las locales, son del sitio de introducción y generalizada o septicémica, ¿no? Esta última es más común, dice, y se reportan más o menos de un 15 a 20% de los casos que presenta, que son las infecciones de sitio de introducción o la septicemia. En el caso de las complicaciones mecánicas, se describen entre las complicaciones mecánicas la salida accidental del catéter, la perforación del mismo en su trayecto externo con fuga de líquidos. Nos ha pasado que se han presentado orificios en el catéter, ¿no? Y al haber infiltración del líquido, salida del líquido del catéter, puede provocarnos infiltraciones o hematomas, ¿no? Obstrucción del catéter, hemorragias durante la colocación o hematomas locales, lesiones neurológicas, ya sea periférico o central, formación de trombos o émbolos, laceración vascular, neumotórax, hidrotórax, disritmia y la menos frecuente, pero potencialmente letal, el taponamiento cardíaco, ¿no? Todas estas complicaciones mecánicas son, tanto como les digo, en los catéteres epicutáneos, ¿no? O de inserción periférica, los catéteres venosos central de inserción periférica o los catéteres venosos central que ingresan normalmente en subclavia, ¿no? Ahora, ¿qué es la infusión pericárdica y taponamiento cardíaco? El pericardio está formado por dos capas, definitivamente, ¿no? Una capa visceral interna y otra parietal externa. El espacio que hay en estas dos capas, ¿no? Está contenido dentro de ese espacio, o el saco pericárdico está contenido dentro de estas dos capas, ¿no? En circunstancias normales, el contenido que tiene esta cantidad, este saco es de 50 mililitros de líquido seroso. Estas son circunstancias normales, ¿no? Pero cuando ya hay problemas de un derrame pericárdico, llega a mayor cantidad o incluso a veces pequeñas cantidades que puedan estar contenidas en este saco, puede traer un taponamiento cardíaco. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología, ¿no? La formación, dice, de un derrame es un componente de la respuesta inflamatoria cuando existe un proceso inflamatorio o infeccioso que afecta al pericardio y aumenta la producción de líquido pericárdico, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver ahorita.
Este es un corazón normal, es un corazón normal en la cual podemos ver las capas sin todos sus componentes o su estructura sin problemas. En un derrame pericárdico uno va a observar que el saco o el espacio que hay entre la capa interna y la capa externa está edematizado, está lleno, está mucho más grande. ¿Esto qué hace? Comprime la parte interna del corazón, provocándonos arritmias, incluso shocks, paros cardíacos, ¿no? Entonces, se supone que cuando uno va a pasar un medicamento o nutrición parenteral o inotrópicos o dextrosas de alta concentración, no nos debería pasar esta situación de que haya una acumulación excesiva de líquido en este saco que está entre estas dos capas del corazón, ¿no? Dice, el taponamiento ocurre cuando las cavidades cardíacas se encuentran siendo comprimidas como resultado del aumento de la presión intrapericárdica. Eso es lo que le decía, este es un corazón normal, de características normales, ¿no? Que están pues con sus capas, con la cantidad exacta o adecuada de líquido entre las dos capas. Pero cuando ya hay un aumento de líquido, esto va a provocar una presión intrapericárdica. Esto también de paso va a dar como resultado el compromiso del retorno venoso sistémico al atrio derecho. Y además, como es de esperar, este gran aumento de presión reduce las cavidades cardíacas de modo que el gasto cardíaco empieza a disminuir. Al haber tal presión, el corazón definitivamente no va a funcionar, no va a eyectar la misma cantidad de sangre y va a haber problemas de oxigenación y definitivamente va a dañar diferentes órganos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando hay un taponamiento cardíaco. Acá vamos, ahora, por ejemplo, cuando sospechamos o vemos que tenemos un paciente con un catéter percutáneo o un catéter venoso central, ¿no? Tenemos de todas maneras que si sospechamos que el bebé se está descompensando y sospechamos de un taponamiento cardíaco, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primeramente una evaluación inicial de nuestro paciente para ver cómo está, ¿no? Y vamos a valernos de la ecocardiografía, ¿no? Para evaluarlo, porque es el mejor método para poder detectar un taponamiento cardíaco, ¿no? La ecocardiografía, a partir de la evaluación ecocardiográfica, es posible clasificar el derrame pericárdico basados en 5 características: el tiempo de evolución, el tamaño del derrame, la distribución, efectos hemodinámicos y la composición. Acá tenemos, a ver, lo quiero agrandar un poquito para que puedan ver. En el tiempo de evolución dice, el derrame pericárdico puede ser agudo, que es menos de una semana, cuando sucede este hecho menos de una semana, subagudo, cuando es una semana para 2 meses, ¿no? Crónico, cuando es mayor de 3 meses. Puede haberse casos de bebés que estén teniendo derrame pericárdico crónico, poco a poco se haya estado llenando, ¿no? Según el tamaño puede ser leve, puede ser moderado. Leve es menos de 10 milímetros, moderados es de 10 a 20 milímetros de aumento, y en tamaño severo cuando es más de 20 milímetros de aumento. Uno va a través de la ecografía, uno puede hacer esas valoraciones. En cuanto a la distribución, puede ser circunferencial o loculado, no sé, hacia un lado. Según el efecto hemodinámico, puede haber sin taponamiento cardíaco, con taponamiento cardíaco y efusivo o constrictivo, que es lo que nos provoca ya un shock, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, a la composición o el tipo de líquido que uno retire de ese derrame pericárdico, puede ser trasudado, puede ser exudado, hidropericárdico, hemopericárdico, kilopericárdico, piopericárdico y neumopericardio, ¿no? Son las características del líquido de la composición que sale cuando uno hace una punción directa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que nos da un derrame pericárdico normalmente? Dice, la forma de presentación del derrame pericárdico es variada. No todos los casos van a presentar casi las mismas características, pero hay características que definitivamente son comunes casi en todas.
Y esto está determinado por el aumento de la presión intrapericárdica. Según el aumento de la presión va a haber uno u otras manifestaciones. Eso va a depender de varios factores, como la enfermedad de base, la edad del paciente y la velocidad de instalación del derrame, ¿no? En ocasiones, dice, aparecen grandes derrames asintomáticos que se descubren al realizar una prueba de imagen de tórax. Todo paciente no es igual, es distinto, tiene distintas formas de manifestar sus problemas, ¿no? Algunos, como dicen acá, solo se les descubre el derrame pericárdico no porque tengan síntomas, sino porque se toma una placa y se le ve un corazón enorme, ¿no? Enorme, que no corresponde supuestamente a un corazón normal o a las placas anteriores, ¿no? Uno hace la comparación y ve, no es que tenga un corazón grande, que la placa anterior ha tenido el mismo corazón y ahora más grande. Uno tiene que sospechar que ahí hay un derrame pericárdico que no está evidenciándose, que no está presentando síntomas, pero que va a llegar un momento que eso, como dice, va a reventar y el paciente puede llegar a un shock y muchas veces no se le va a poder ayudar o sacar del estado en el que está, pues, ¿no? Generalmente, dice, los derrames no producen síntomas a no ser que se halle un taponamiento. O sea, ya el taponamiento es lo máximo, es el acabose de un derrame pericárdico. En la medida que el derrame progrese y empiece a producir un taponamiento, pueden aparecer otros síntomas como ortopnia, náuseas, disfagia, debilidad, fatiga, anorexia y palpitaciones. Ese es en el caso del adulto. En el adulto puede manifestar esos síntomas. En el caso de nuestros pacientitos neonatos, que son, creo, el fin de este curso, ellos no siempre van a presentar, pueden presentar muchas veces, lo vemos debilitados, puede presentar fatiga como si fuera un distrés respiratorio, ¿no? Van a ponerse laxos y de un momento a otro se le va a bajar así inmediatamente la frecuencia, va a ser bradicardias, va a ser apneas y nos va a hacer un paro, ¿no? Entonces, por eso es importante ir valorando cada vez que tiene un paciente nuestro, tiene un catéter venoso central, necesidad periférica o un catéter venoso central, ¿no? Ir valorando cómo va sus síntomas, hay que evaluar diario cómo está su evolución de ese bebé, ¿no? Porque uno de los síntomas puede ir poco a poco dándonos a conocer que ese bebé está sufriendo un taponamiento cardíaco, puede sufrir un taponamiento cardíaco por un catéter venoso, ¿no? Algunos signos y síntomas, por ejemplo, normalmente eso es en el adulto, casi siempre. Dice, aunque muchos pacientes con derrames presentan dolor pericárdico debido a la pericárdica asociada, ¿no? O sea, algunos tienen dolor. Algunos pueden quejarse de disnea, como que están agitados, ¿no? Lo que en caso de nuestros bebés no se quejan, pero podemos observar un distrés respiratorio. Otros síntomas reflejan, por ejemplo, la intensidad de la reducción del gasto cardíaco y la presión arterial. La presión se les va bajando, de un momento a otro empieza a tener hipotensión. El dolor pericárdico o una sensación inespecífica de malestar puede dominar el cuadro clínico, ¿no? En adultos, por ejemplo, no saben qué tienen un dolor, tienen como que les duele el pecho y no sienten confort. Entonces, eso también nos puede dar señales o que el paciente que un catéter venoso puede estar sufriendo un derrame pericárdico, ¿no? Además, dice, se han descrito síntomas de compresión local, como náuseas en el diafragma, disfagia en el esófago, ronquera laringio recurrente o hipo también, ¿no? Son cosas, mire, que uno lo ve así, uno lo puede confundir con otros problemas, ¿no? Pero que nos puede dar dando señales de que el paciente puede presentar un taponamiento cardíaco, ¿no? Ahora, la triada de Beck es una característica muy clásica en el taponamiento severo o el taponamiento con desencadenamiento fatal, ¿no? La triada de Beck es tres características especiales que de hecho nos va a dar a conocer que el paciente tiene un taponamiento. La hipotensión. El paciente presenta presiones bajas, ¿no? De un momento a otro,
Una elevación de la presión venosa yugular en el caso de adultos, como ven por ejemplo aquí, el paciente está hipotenso, uno ve pues bien ingurgitado las venas en el caso del paciente adulto, ¿no? Y tonos cardíacos apagados. Uno ausculta y no encuentra un tono del cono del normal del sístole y diástole, los encuentra apagados, ¿no? Entonces uno no siente una buena frecuencia, un buen tono cardíaco. Entonces esos tres síntomas juntos, de hecho, ya nos da una señal del que el paciente está sufriendo un taponamiento cardíaco, ¿no? Y que deberíamos auxiliarlo inmediatamente. La incidencia, dice, estimada del taponamiento cardíaco como complicación de catéteres venosos centrales es de 0.3 a un 2%, con una elevada mortalidad de un 74 a 100%. O sea, en realidad son pocos los casos de taponamiento cardíaco, no es frecuente los casos que se presentan, pero lamentablemente esos pocos casos que presentamos de taponamiento cardíaco nos da una alta mortalidad, o sea, es una emergencia, el tratamiento del taponamiento cardíaco debe ser de emergencia, debe resolverse en el instante, porque no te da mucho tiempo para poder auxiliarlo, para hacer otros tratamientos, para poder salvarlo, ¿no? Dice que se ha relacionado, dice, el daño con el material del catéter utilizado. En el caso de los catéteres, ¿no? El taponamiento cardíaco normalmente se ha relacionado con el material que uno usa para colocar esos catéteres. Los de polivinilo o polietileno, porque son más duras, implican mayor riesgo de lesión. O sea, no solamente es que, por ejemplo, se te haya salido el catéter, sino que la característica de este catéter también puede lesionar el corazón, ¿no? Dice también que los más suaves y delgados y flexibles, que son los elásticos o de silicón, no tampoco están exentos de riesgo. O sea, una buena colocación, una buena ubicación del catéter definitivamente te va a asegurar que sea uno o de otro material no te cree problemas como un taponamiento cardíaco, ¿no? Por eso, como les decía, es importante por ello la ubicación de la punta del catéter, ¿no? De tal manera que la ubicación intracardiática, por ser de alto riesgo, va a dañar directamente la pared del miocardio. En particular cuando está localizado en el atrio derecho, ¿no? Que por sus características anatómicas lo hacen más susceptibles de daño. Como vemos aquí un catéter, vamos a agrandarlo un poquito. A ver. Acá vemos la placa radiográfica, bueno, las que manejamos, los que colocamos PICs, normalmente estamos acostumbradas o generalizadas ya sabemos ver las placas, sabemos identificar y sabemos visualizar el catéter en las placas de rayos X, ¿no? Entonces podemos evaluar también nosotras si tu catéter está puesto en buena posición o está demasiado introducido o muy salido, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el catéter que está el percutáneo, está ingresando por el miembro superior derecho, ¿no? Y se supone que debe estar entre el segundo y tercer espacio nada más este catéter. En el caso, esa es la entrada de la vena cava superior. No debería estar más introducido porque puede entrar a la aurícula y eso provoca daños, ¿no? Como vemos acá, este catéter está muy introducido, debió solamente primero, segundo, entre el segundo y tercer espacio, este catéter no debería pasar de este espacio, ¿no? En este caso vemos casi entrando al quinto espacio. Esto significa que ya está dentro de la aurícula, dentro del atrio del corazón. Entonces, eso definitivamente ya es un riesgo para que el paciente pueda presentar un daño de la pared del corazón, ¿no? Entonces va a pared del miocardio, provocándonos no solamente un taponamiento cardíaco, también arritmias u otros problemas, ¿no? El sitio más seguro, dice, de la ubicación es de 2 centímetros antes de la reflexión del pericardio, arriba de la segunda vértebra torácica. También se ha sugerido como ubicación óptima la vena cava superior. Normalmente nosotros, por experiencia, preferimos o buscamos que nuestro catéter entre a la vena cava superior. El caso aquí, por ejemplo, está mostrado. Vamos a agrandarlo un poquito más.
Ahí no se puede, ya. En el caso de aquí, por ejemplo, vemos el catéter está entrando, solo se queda en la entrada de la vena cava superior, no debería entrar pues más, no entrar al corazón, porque vamos a lesionar el miocardio. Entonces, eso ya sea por, a veces sucede que provoca arritmias o va a provocar las infusiones que uno va a infundir por ahí, ya sea nutrición parenteral o inotrópicos o dextrosas de alta concentración, van a lesionar la pared del miocardio y nos va a provocar distintos problemas, ¿no? Complicaciones cardíacas. Entonces, como ya les digo, debe entrar máximo 2 centímetros antes de la reflexión del pericardio, ¿no? O en la vena cava superior. Es importante que nos grabemos este concepto, que mentalicemos este concepto para evitar que cuando uno observe o vea una placa radiográfica, por ejemplo, muchas veces el médico, algunos médicos, como no tienen mucha familiaridad con los catéteres percutáneos, no pueden evaluar exactamente dónde debería quedar el catéter venoso periférico, ¿no? Entonces a veces está en el quinto, pues sí, déjalo, ya está bien, ya está central, dicen, ¿no? Pero no es que solamente quede central, sino que debe quedar fuera del corazón para evitar daños. Otro posible mecanismo, dice, de lesión de la pared mediocárdica es el daño osmótico ocasionado por las soluciones hipertónicas infundidas a través de la línea venosa central. Las soluciones hiperosmolares, sobre todo si son infundibles a flujo rápido, pueden ocasionar trombosis venosa, ¿no? La colocación de NPT definitivamente por las altas concentraciones de electrolitos y todo, y la de dextrosa pueden también dañar el corazoncito, ¿no? La pared de las venas, la pared del miocardio. Entonces es importante no solamente la parte mecánica, ¿no? Sino también lo que uno va a infundir puede provocarte daños y un taponamiento cardíaco. Muchas veces hemos visto, cuando los médicos o cuando hemos tenido un paciente que de un momento a otro ha hecho una bradicardia, apnea y paro, y está pasando en EPT por un IPIC, el médico inmediatamente, cuando hace la reanimación, el bebé no sale, ¿qué hace? Punza, ingresa una jeringa con aguja hacia el nivel del corazón y aspira, y al aspirar sale muchas veces un líquido lechoso, que es los lípidos, ¿no? Significa que hay un taponamiento, hay una demasiada cantidad de líquido en el saco pericárdico, ¿no? Que está provocando compresión. E inmediatamente que uno hace esa extracción de ese líquido, inmediatamente el paciente empieza a mejorar rápidamente, ¿no? Entonces eso que nos da a notar que ha habido un derrame pericárdico. Por eso se recomienda también, para evitar estos problemas del derrame pericárdico, es la evaluación radiográfica periódica, ¿no? Siempre hay una posibilidad de que ese catéter que uno haya puesto inicialmente en el lugar adecuado, ya sea por movimientos de la cabeza o de los miembros superiores en caso de los pacientes, no, incluso miembros inferiores, caso de nuestros neonatos, que muchas veces cuando no encontramos vías superiores para colocar los epicutáneos y lo ponemos en miembros inferiores, por lo que patean o lo mueven los brazos o mueven la cabeza, puede migrar. Entonces, pues por ejemplo, si el bebé tiene un catéter percutáneo, lo vamos a dejar pues un mes sin tomarle una placa radial para ver cómo está. Hay que de todas maneras tomar una placa una vez por semana, ¿no? Para evaluar la posición de ese catéter y que no nos traiga problemas posteriormente, ¿no? Siempre hay que estar ahí previniendo, chequeando, atento a todos los síntomas, ¿no? Para evitar que nos suceda estas fatalidades que en realidad nos tienen alta tasa de mortalidad. Ahora, sabiendo todo esto, debemos llegar a unas conclusiones, ¿no? Que son importantes, creo, y que son temas que uno debe mentalizar y debe siempre tenerlo en cuenta todo el tiempo, ¿no? Para poder evitar estos hechos tan críticos como es un taponamiento cardíaco. Dice, las manifestaciones clínicas del taponamiento cardíaco son de establecimiento agudo e incluyen hipotensión arterial, apagamiento de los ruidos cardíacos, una bradicardia, apnea, pulsos periféricos débiles y una falla cardíaca, ¿no? O sea, son
manifestaciones que de hecho nos va a dar a notar que el paciente está sufriendo un taponamiento o un problema grave en el corazón, ¿no? Entonces, debemos siempre estar atentas a estos síntomas. La pericardiocentesis, lo que les estaba explicando, que es aspirar el líquido del saco pericárdico, ¿no? Debe ser un procedimiento a considerarse en un paciente que requiera resucitación cardiopulmonar y no se consiga respuesta a las maniobras habituales. Esta debe realizarse inmediatamente sin esperar ningún método diagnóstico. O sea, nosotros tenemos un paciente que de un momento a otro hace bradicardias, apneas. Nuestro bebito hace pues un apnea, está con cianosis generalizado, uno empieza a hacer la reanimación, la ventilación a presión positiva, el bebé no sale, no mejora con la ventilación a presión positiva, empiezan a hacer masajes, el bebé tampoco sale a los masajes. O sea, uno auxilia inmediatamente con el RCP al paciente. Si este no sale, no mejora de ese cuadro de shock, uno ya tiene que pensar que el paciente, si tiene un catéter venoso central, puede estar haciendo un taponamiento cardíaco, un derrame pericárdico, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que hacer es inmediatamente, gracias a Dios, bueno, en nuestras unidades, al menos que tenemos neonatólogos, tienen la habilidad y se hace una pericardiocentesis, que es introducir una aguja con una jeringa a nivel del saco, al nivel del corazón, y aspirar lo que tenga el corazón, ¿no? Por ejemplo, normalmente ellos ya tienen la experiencia de saber en qué punto introducen la aguja, y si aspiran y sale el líquido, significa que está en el saco pericárdico y que que hay un derrame, ¿no? La pericardiocentesis es de actuación inmediata, no podemos esperar todavía, a ver, tráete el ecógrafo para ver de repente si el paciente tiene, y llevarlo a una ecografía, trasladar al paciente así chocado a una ecocardiografía para ver si es que el paciente tiene un derrame o no, ¿no? O sea, uno debe actuar inmediatamente, ¿no? Si uno tiene la suerte de contar con un ecógrafo a la mano y puedes hacer inmediatamente mientras haces la terapia, la maniobra de reanimación, excelente. Puedes a la vez hacer las dos cosas, evaluar inmediatamente cómo va, qué ha pasado, ¿no? Para hacer la pericardiocentesis, pero si es que no tenemos con esa facilidad de tener el ecógrafo al costado, ¿no? Pues simplemente agarrar y hacer el procedimiento, ¿no? De hecho, después de una pericardiocentesis, si el paciente tiene un derrame pericárdico, inmediatamente es como magia, empieza a subir la frecuencia cardíaca, ya no hay presente hipotensión, el paciente inmediatamente empieza a mejorar, empieza a despertar, ¿no? Entonces, muy importante. Ahora, el taponamiento cardíaco debe sospecharse en cualquier recién nacido portador de línea venosa central y que desarrolle súbitamente descompensación hemodinámica o datos de choque, ¿no? O sea, no debemos esperar, uno no debe buscar otros motivos, otras causas de un choque cuando el paciente tiene un descompensamiento así drástico, agudo, esperar todavía buscar una causa distinta, ¿no? Un niño que tiene un PIC o un CVC, ¿no? Y que se descompense de un momento a otro, uno tiene ya que sospechar que ese puede ser un derrame pericárdico. Ahora, otro punto que también debemos quedarnos bien mentalizados, grabados en nuestra conciencia, en nuestra mente, es que la punta del catéter debe estar localizada antes de la aurícula derecha. Eso es lo que les decía, en la entrada de la vena cava superior. Consideramos, dice, que el sitio más seguro es en la vena cava superior, arriba de la cavidad atrial. Y es conveniente contar con control radiológico por lo menos una vez por semana por el riesgo de fenómeno de migración del catéter, ¿no? Entonces son cosas, son detalles, son puntos a tener en cuenta siempre cuando uno tiene un paciente con PIC o un CVC, ¿no? Son eventualidades o son situaciones de emergencia que nos puede pasar, que podemos presentar con nuestros pacientes cuando tienen un CVC, ¿no? Por lo tanto, debemos siempre estar en busca, alertas, viendo cómo están ellos, si presentan uno de estos síntomas para actuar inmediatamente y resolver el problema, pues, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto en cuanto a este tema, este es lo que he querido darles a conocer, explicar sobre el taponamiento cardíaco, ¿no? Pero ahora vamos a hablar también
a partir de ahora de cómo podemos prevenir esas complicaciones y qué otras complicaciones más hay aparte del taponamiento cardíaco, ¿no? He hablado del taponamiento cardíaco en sí porque es el problema más grave que puede pasar con un paciente con un catéter epicutáneo o venoso central, ¿no? Pero también hay muchas otras cosas que pueden sucedernos, muchos otros padecimientos o problemas que nos puede provocar un catéter venoso central.